Cerebros coloreados indican conexiones dañadas en niños que van de los 3 a los 5 años por el uso de esos dispositivos. El exceso de pantallas en los niños supone un peligro para el desarrollo de su cerebro y doctores como David Ezpeleta explican que existe una base científica para este diagnóstico. Cuanto más azul hay menos anisotropía, cuanto más rojo hay más difusividad y ambas cosas son malas y ambas cosas indican que la maduración de todas las carreteras internas del cerebro es más lenta, es menor. La resonancia magnética de estos cerebros de niños preescolares que han usado pantallas manifiestan un problema de aprendizaje muy específico. El desarrollo de las áreas del lenguaje en los niños en edad preescolar con alta exposición a pantallas es peor que en los niños con baja exposición. Y la exposición a las redes sociales también supone la pérdida de atención en los adolescentes. Estamos continuamente saltando de estímulos, además son estímulos de muy poca duración. Esa pérdida de atención afecta a la capacidad de retención, de memorización y a la postre de aprendizaje. Bueno, pues ahí están algunas de esas declaraciones que hacían y esta noticia que viene de Informativos Telecinco y que vamos a tratar con Aise Sera, la cual tenemos por aquí. Aise, buenos días. Buenos días. Buenos días, Aise, bienvenida. Bueno, Muchas pues, gracias. Esa es la premisa, Aise, cuéntanos. Pues sí, como hemos comentado más de una vez, el tema de los niños, el uso de juegos, de videoconsolas, de móviles, tablets, etcétera. Pues el otro día, pues hablando con unas amistades, una de mis amistades nos proporcionó este vídeo. A mí me vino de lujo porque quería escuchar también, como son mayoría son madres, quería escuchar cómo era su opinión y se debatió muchísimo la situación. Y una de las frases épicas, por ejemplo, que escuché fue: bueno, es que todo el mundo lo hace y tú al final lo vas a acabar haciendo. Qué error más grande, ¿no? Porque mira la consecuencia que está acarreando evidencia científica, que no es algo que nos estemos inventando, que lo hemos dicho más de una vez, que el uso de las pantallas acarrea al final un problema. ¿Que hay que usar pantallas? Por supuesto. Que tú decías, por ejemplo, a nivel educativo, que los colegios se utilizase las tablets y demás. Vale, hasta un cierto punto. Para tú estudiar, no tengo problema de que tú utilices una tablet o para aprender. Oye, es que mi hija juega para aprender inglés. Porque hay juegos que son para aprender inglés, por ejemplo. Vale, me parece muy bien. Pero ¿es normal que tú, un niño de 2 años o de 1 año o de X meses, para que coma, por ejemplo, o para que tú estés tranquilo, para que tú no estés con tus amigos tomándote una cerveza, una Coca-Cola, yo qué sé, tomando el aire, mismamente, tienes que tener a tu hijo con una pantalla ahí fija que no mueve la cabeza en ese momento, que además por eso comen, porque están pendientes de otra cosa que no sea, por ejemplo, la estimulación de la comida, que es primordial. Tú cuando tienes un bebé, tú le estás dando poco a poco una serie de alimentos para que reconozca, para que conozca y se le estimule el sentido, el gusto, y tú ves si le va a gustar o no. Por ejemplo, cuando hacemos la famosa prueba del limón para ver cómo reacciona, pues eso mismo sigue pasando y sigue teniendo que suceder en una corta edad, que es hasta los 6 años. Es la primera parte, una segunda etapa de aprendizaje, porque la primera etapa es hasta los 3 años y luego pasan a una siguiente etapa que es hasta los 6, y es muy importante que no estén sumergidos en una pantalla. Y luego está la parte de los videojuegos, que eso ya es descomunal, que cuando tú los ves con 8, 9 años y 10 años están absorbidos por los videojuegos. El famoso juego, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero y lo veo. ¿Tú sí te lo sabes? No sé, depende cuál sea. Sí, el que juegan todos en línea. Fortnite. El Fortnite, gracias. También puede ser Brawl Stars. No, que el de móvil Fortnite. es más accesible. Y luego Ya. aprenden a matar, Efectivamente, no, es que yo no avanzo si no mato. Mm. Oye, ¿qué educación es esa? ¿Qué progreso vas a recibir ahí a nivel social? Pues lo que voy viendo en niños de 10, 12, 13 y 15 años es que se crean en un entorno antisocial, porque al final no están rodeados de niños. Y luego el juego manual. Oye, ¿dónde están el juego de cartas, del parchís, el mismo parchís, el juego laico que hacíamos nosotros, el juego de canicas, de las chapas, que sociabilizabas, te comunicabas, no solamente en un colegio. En el colegio
también sociabilizas, pero no del mismo modo, porque al final tú al colegio no solamente vas a hacer amigos, como decíamos de pequeños, también vamos a aprender. Entonces, sociabilizar realmente es en el parque, que es donde realmente tú creas tu base de amistad con muchísimos amigos. Entonces, si tú luego ya te conectas, en vez de en el parque, te conectas a través de una pantalla, sigues absorbido por una pantalla y no eres esa persona, no estás formando una persona real, estás formando una persona que al final pierde muchísima, del sistema cognitivo pierde. Entonces, me encantaba este tema, sobre todo para traértelo, Rafa, porque como tenías muchas frases en contra y en contra mía de mis... ¿En contra de qué? Que tú simplemente me ponías en contra. ¿En contra de qué? Del uso de videojuegos. El uso de videojuegos. Y de juegos. No, la demonización de los videojuegos. Hombre, perdona. Claro, porque a ver si un niño juega a Fortnite y tiene que matar para avanzar, significa que pues, está aprendiendo a matar. Entonces, cuando está jugando a la boca y se come una, está aprendiendo que si se come a su vecina, avanza en la vida. No es que avance en la vida. Esa asociación estás jugando con otras absurda. Personas frente a frente y estás comunicándote. Vale, es como los jóvenes. Yo los escucho jugar con 12 y 13 años y yo nada más que les escucho insultos. Es como los jóvenes con el juego del calamar. Yo con 12 o 13 años no hablaba así. Perdóname que te diga. Y mi padre, te lo puedo decir, y mi madre, me podían canear que no estaba escrito como yo hablase, como hablan los niños de 12, 13 y 14 años, a sus propios padres, que a mí se me va a mí se me va una y se me viene la otra. Lo siento porque es así, o sea, considero que se falta muchísimo al respeto y es una parte muy profunda y además es que lo veo porque juegan y son del mismo modo y van creciendo en esa actitud que luego tratan a los demás. Aparte, ahí hemos visto casos ya extremos de personas que se han quedado encerradas, que mató a su familia porque le quitaron el wifi, etcétera. Bueno, castígalos claro. Sin la consola. Se vuelven locos. Sí. Y eso también lo he visto, ¿eh? O sea, es impresionante. Perdón, yo te voy a preguntar algo. Porque a ti te habrán castigado también cuando has sido un adolescente, porque a todos nos han castigado en algún momento. Dime que tú también te revolvías de esa manera y contestabas y faltabas al respeto de esa manera a tus padres. Creo que no. Dudo muchísimo además que faltases a tus padres el respeto. Porque yo te conozco un poquito y veo cómo es tu actitud y tu educación y dudo muchísimo que tú faltases así al respeto a tu entorno o a tu familia. ¿Crees que eso es porque no he jugado a videojuegos? Yo también he jugado, ¿eh? Pero había un control. A mí mis padres me mantenían un control muy severo. Yo he jugado a videojuegos que Pero también jugaba con mis amigos. Consistían en atropellar a ancianas y mujeres Perdona, embarazadas. yo jugaba al Resident Evil, ¿eh? Ojo. Pero teníamos un día a la semana para jugar. No estaba todos los días 4 o 5 horas jugando al mismo juego. Mira, el otro día se dio una situación que yo estaba en un lugar y estaba una mamá con una niña de 2 o 3 años y le pedía el móvil todo el tiempo, la chantaje. Pero me encantaba esa madre que decía que no, o sea, que no hay móvil, no vamos a ir ahora a merendar, pero móvil no hay. O sea, no lo Pero pidas más. esa petición es porque anteriormente ya se lo ha proporcionado. Claro, en algún momento se lo ha dejado, está claro. Pero me Ese es el error. gustan las personas que son tajantes y que por mucho hay que personas llorara, que no. La niña continuaba diciendo que no se lo iba a dar, ¿sabes? Y entonces eso me gusta mucho. Están diciendo tema interesantísimo y polémico, bien escogido. Es que es muy polémico porque la frase de como toda la sociedad lo hace, tú también Claro. lo vas a hacer. ¿Por qué? Claro, es que A mí me da igual que el vecino al lado lo haga. Si yo considero mis normas en mi casa, si yo considero que mi hijo va a crecer en un entorno que no va a tener un cerebro lo suficientemente avanzado para poder desarrollar en un futuro una personalidad propia y normal, pues no le voy a permitir que tenga un dispositivo en las manos. Que una cosa es que te deje una tablet para que tú veas un dibujo animado en un momento, porque estamos, por ejemplo, yo qué sé, te vas de viaje y no tienes televisión, te llevas tu tablet con sus dibujos. O un juego, como dices, de hablar en inglés y cosas que le vayan a tener un aprendizaje. Pero para mantenerlos entretenidos, no. Porque igual que nosotros nos sentábamos de pequeños a ver nuestros dibujos, es obvio que tú también tienes que, si no puedes en ese momento,
ponerle la televisión para que esté viendo sus dibujos, tú le pongas una tablet. Pero para aprender a comer, para que tú tengas una tranquilidad de que sabes que está sumergido en una pantalla, etcétera, no. Lo siento, pero no. Juega, que se manche, que se embarre. ¿Qué pasa? Que ahora las lavadoras son muchísimo más limpias. Porque yo veo a los niños que no se ensucian del mismo modo, claro, como están jugando. Claro. Y lo que antes nuestras madres ponían lavadoras a diez todos los días. Yo veo pocos parches en las rodillas. Yo no veo ningún parche en la rodilla. Cuando yo tenía, por ejemplo, todos los chándal con parches. Yo tenía todos. Todos los chándal. O sea, no había chándal que se salvara. Hasta los 12 o 13 años, ¿eh? Y te voy a decir una cosa también a y Rafa, llega un momento que te sorprende a lo mejor con 6 añitos o 7 cómo manejan, que saben mucho más que tú y que con yo. 4 o 5 años saben. Móvil. O sea, de que las yo los redes veo sociales y hacen pa. Y que se meten en cosas que a lo que mejor no tienen. que no tienen que meterse, ¿no? Que no, Sí. no deben estar ahí. Pero ahí está claro que por comodidad a veces, por no oírlos llorar a veces, toma, no, mal. Por no irlos a llorar, No. porque tú le has enseñado que si enseguida hace, llora, te lo vas a dar. Claro. Entonces, antiguamente llorábamos, sí. Pataleábamos, sí. ¿Pasaba algo? No. Te decían, pues cuando ya terminarás. Es que la frase de nuestros padres de ya pararás, Claro. ya te cansarás. Y yo no sé, vuestros veranos eran, los míos eran del libro, porque tenemos una papelería de libretas de Rubio, hacer esto, Pensaba que o ibas a de decir- verano. y Santillana. Pensaba que iba a decir el libro gordo de Petete. Sí, yo también. Y de Santillana hacer los deberes, y hasta que no estaban los deberes hechos no No te podías ibas a la playa. ir al jardín Guau, con las qué amigas. Y nosotros ya oíamos, mi hermana y yo, los gritos de las amigas, estaban jugando al pañuelo, estaban jugando Porque a la habían acabado antes goma, sí. estaban jugando... Al final no son como normas, pero sí son hábitos que en un futuro tú vas a agradecer. Yo lo agradezco. Yo creo que hemos tenido mucha Eso de suerte. estar sentados, o sea, niños que a lo mejor suspenden y siguen jugando a la consola, oye, para no escucharlo, para tenerlo entretenido, para no estar pendiente de lo que vaya a hacer si no está jugando. Perdón, pero... O pasan del videojuego a la tablet y al YouTube, porque ni siquiera ven películas. Se están conectados a YouTube, viendo a youtubers A quien que sea. hablan de Ujú. el juego que tú estás jugando, que tú dices que estás descansando. Pues eso es de un camino anterior que no van a salir de ahí. Y además es que están en bucle. Y luego no estudian. Y luego vendrá la caída de la educación, etcétera, que luego se quejan. Oye, pues es que fomentemos otras cositas, ¿no? Me están escribiendo por aquí que antes pues se hacían muchas cosas, incluso pues muchas veces nos enseñaban a bordar, a hacer punto de cruz, a hacer otras cosas, manualidades de Manualidades, otro tipo, muchas sí. manualidades, ¿no? Y los campamentos, que a mí me Sí. encantan. Oye, tenemos Eso se muchísimas está perdiendo actividades en Torrevieja. totalmente. De hecho, yo tengo una conocida que es Buena Animaciones, que tiene un montón de actividades en verano. Luego está el Club Náutico también, que tiene un montón de Sí, actividades. muchísimas. Sé que hay algunos más, pero estos son los principales que yo conozco. Y que sí, que es un dinero. Oye, pero, jolín, es un dinero bien gastado, a mi modo de ver, porque sociabilizan, juegan, Totalmente. Y comparten, aprenden, les ayudan aprenden y les cosas enseñan. también, se esfuerzan. Exacto, se forjan una parte de una personalidad que es muy necesaria para seguir creciendo. Y además, sé que además que los instructores son bastante buena gente, que les encanta lo que hacen y que se desviven para que esos niños aprendan, jueguen, compartan, te enseñan que no se un pierda montón de todo lo que se situaciones. está perdiendo. Entonces, Ahí sí. sinceramente, sí, es que sinceramente las pantallitas no las lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Eso acarrea muchísimos problemas. Que de 10, 2 o 3 no tengan ningún problema pero es una minoría. Al final es un problema. Es lo que te digo, por ejemplo, hay pandillas y creo que todo el otro día lo hablamos con la Guardia Civil también,
que nos hemos tropezado con pandillas de 11 o 10 años que te intimidan, que van manadas y te intimidan. Vas por un callejón y está oscuro y yo he sentido miedo. O sea, quiero decirte... Es que pierden todos los valores. Y esas personas, yo estoy segura que tienen acceso a todo. Y otra vez vuelvo a nombrar el juego del calamar, que es lo más visto, que está otra vez, no en la segunda parte. Es brutal, o sea, es brutal que todo el mundo está viendo, es lo más visto que hay y lo que se aprende ahí, o sea, que es lo más visto, que además lo vean adolescentes, perdona. Claro, ahí es donde voy a parar. Esa serie la tienen que ver mayores de edad, que además lo pone, o sea, que no es cuestión de... Pero no es así, Aise, no pasa eso. Porque lo permiten. Claro. Las familias lo permiten. Si tú pusieras un control... No puedo ni verlo, para mí es demasiado, ¿no? Y estoy segura que muchos jóvenes que no tienen ningún control parental ni nada ven lo que me lo voy a poner a verlo y es la serie más vista, o sea, lo veo increíble. Sí. Además yo la he visto, es verdad que intenté ver la segunda parte y es que pero porque además es que hay cosas que hay que verlas. Yo principalmente, a mí no es que me guste, pero es verdad que la veo para ver qué es lo que pasa y cómo sigue, pero considero que socialmente es un error garrafal esa serie, que sea una serie de máximo éxito. Totalmente, para mí lo es, Mira, máximo éxito que sea una serie, por ejemplo, que hemos tenido, por ejemplo, Dahmer, el caso de Pablo Escobar, porque son series al final, de un lado, aunque hay gente que no lo pueda ver, pero son una parte instructiva de que es una de cal y otra de arena, que te muestran cómo son las investigaciones, qué es lo que sucedió, por qué, cuál era su mentalidad, o por qué ha hecho esto, o cómo ha sucedido, la base de todo. Sí, porque al final son una parte de una serie instructivas, pero el juego del calamar no le veo instrucción ninguna. Veo lo que veo destructivo totalmente. Es una destrucción de la humanidad, literal. Que da igual que sea tu madre, tu hijo. La base del juego es, como eres un don nadie, voy a seguir fomentando que eres un don nadie para que mueras, o sea, porque es así. Esa es la base. Para conseguir ese premio, para conseguir un premio que que evidentemente no vais a llegar. Y si llegas es por pura casualidad. Claro. Y en ese camino, ¿quién se queda para llegar hasta ahí? Muchísima gente que ha sufrido, además es un juego a base hijos, de sufrimiento. Impresionante. De regodearte en otro sufrimiento mayor. Pues lo siento, pero no me va. Mira, Rafa ya se calla porque claro, como sabe que no. Estaba pensando en ejemplos de películas de los años 80 y los 90 quizá peores que... No hay nada de eso, Rafa, ¿Vas a decirme, por ejemplo, los Viernes 13 o Freddy Krueger o cosas Saw, así? por ejemplo, que sí que es un juego, ¿no? Y tiene 10 películas o lo que sean, ¿no? Ese tipo de... ¿Pero tú la veías siendo menor de edad? Probablemente. Sobre todo la primera. ¿De qué año es la primera? La primera Saw. ¿Del 99 o alguna cosa de esas? Yo es que la veo brutal. Está ahí, y que sea la más vista de todo. Tantos años no tiene. 2004. Claro. Pues yo tardé en verla. Poquito, 19. Pues yo tardé en verla. La veo brutal. Y yo creo que ese año no la vi. No, yo lo vi más adelante. Ya te lo puedo asegurar que yo ya tenía 17, 18 años. Pero bueno, otras cosas. Holocausto Caníbal. Tenías un cerebro ya muchísimo más asentado. ¿Has visto Holocausto Caníbal? ¿El qué? ¿Qué? Holocausto Caníbal. ¿No conoces Holocausto Caníbal? Luego es que viene aquí Rafa con unas películas que son la pera. Holocausto Caníbal. ¿No? El silencio de los corderos. No, Holocausto Caníbal es... Porque el silencio de los corderos, por ejemplo, sí que es una película muy instructiva. Mucho. Que es de un asesino en serie, un caníbal, pero no deja de ser instructiva. Demasiado inteligente para... Sí, bueno, no está para cualquiera, ¿no? para que la entienda cualquiera. En eso es así. Y además fue un boom en esa época, pero de peliculón. ¿En serio no habéis visto Holocausto Caníbal? Es un clásico. No me acuerdo, Rafa. Son unos investigadores que se meten en la selva amazónica. ¿Cuál dices? Holocausto Caníbal. No. Súper conocida. No. Bueno, se meten unos investigadores en la selva. En la selva amazónica y los indígenas de allí los capturan y de hecho se ven imágenes en la propia película donde los empalan. Pero es lo que hablamos, Rafa. De 1985. Que esta serie, que está en la segunda parte ahora y que sea lo más... Pero no dejaba de ser una parte instructiva de que si tú te metes en lugares donde no sabes dónde vas a entrar... Claro, te puede pasar.
te están mostrando que hay situaciones, y es verdad. Oye, ¿cuántos asentamientos indígenas? Una tribu apache. De tribus, y se ha hablado muchísimo en documentales que hay que no debes de acceder ahí sin permiso. Si tú vas de modo aquí amazónico por curiosidad, por curioso, claro, pues entras a lo mejor en un terreno terreno que tú estás metiéndote en un sitio que no debes sin permiso. Entonces, ¿qué te va a pasar? Buena pregunta. Pues nada bueno. Nada bueno va a pasar. Nada bueno. Después de las 4 de la mañana. Bueno, pues Eso es otro tema de las fiestas, que también vemos ahora mismo muchos demasiados jovencitos. ya le abordaremos otro. el consumo de alcohol otro día. en jóvenes. Sí. Pues ¿eh? sí. Muy importante. Y el acceso que tienen a las bebidas Muy alcohólicas. importante. Efectivamente. Y a Bueno, las bebidas pues- energéticas que no son tan buenas Las bebidas como. energéticas Bueno, eso también. ya es Eso ya abrumador. es totalmente. Bueno, pues Aise, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Torrevieja Radio. Gracias a Y vosotros. te esperamos en la Gracias, próxima Aise. ocasión. Sí. Adiós. Adiós.